Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy y vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la voz de Dios, para ser ministrados por su palabra. Que el Señor pueda hallar en cada uno de nosotros esa disposición de recibir de parte de Él. Me gustaría que pudiéramos abrir la Escritura en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, en el versículo número 9. Primera carta del apóstol Pedro, es una carta universal, una carta para todas las iglesias, una carta para cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 9. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable el día de hoy a través de su palabra. Dios amado, en el nombre de Jesús te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablarnos, pueda ayudarnos, pueda tratar con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. Háblanos el día de hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que estaremos compartiendo es un tema titulado Ministros de la Reconciliación. Ministros de la Reconciliación. Un concepto que a veces no tenemos presente. Un concepto que en ocasiones pensamos que está reservado para cierta élite espiritual, eclesiástica de la iglesia. Un concepto que en ocasiones rehuimos a asumir sin entender que es un llamado para todo cristiano y para toda persona que decide caminar con Dios. Yo quiero interpretar que los que estamos aquí, los que estamos en este lugar, es porque deseamos caminar con Cristo. Amén. Deseamos ser hijos de Dios, deseamos llegar a la meta, deseamos ser seguidores de Cristo. El apóstol Pedro nos aclara en esta carta que estamos revisando, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, y está hablando a la iglesia y dice, si ponemos el texto, está hablando a los redimidos, a los convertidos, mas vosotros, y esta palabra debe ser asumida por todos aquellos que están buscando seriamente a Dios y quieren ser parte de la iglesia de Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido. Para los judíos el linaje era algo muy importante. ¿Cuál es tu linaje? ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres nieto? ¿Eres de David? ¿Eres de qué familia? ¿De qué tribu? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Los sacerdotes eran personas que venían de una familia y tenían ciertas encomiendas y funciones muy especiales. Y le habla a la iglesia
y les dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Algo que era tomado por los judíos. Somos la nación santa, la nación de los predestinados, de los elegidos, de los hijos de Abraham. Y le dice ahora Pedro a la iglesia: vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, un pueblo comprado por Dios, un pueblo que es propiedad de Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos venimos de las tinieblas? Yo creo que todos venimos de una vida perdida. Pecado, esclavitud, muchas cosas. Y Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que podamos anunciar las virtudes. ¿De quién? De Dios. De Dios. A eso nos llamó el Señor. Pero qué hermoso el apóstol Pedro llama a la iglesia, a los cristianos, a los lavados, a los redimidos. Les dice: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Esto es lo que hace el Señor. De aquellos que veníamos de las tinieblas, pero fuimos comprados por Dios para ser ahora su pueblo. Y nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que es lleno de misericordia. Verso 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. Está hablando de todos aquellos que venimos de el pecado, de la maldad, de la indiferencia, de la rebeldía, de la inmoralidad. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En una ocasión había un capellán que había sido contratado por un ejército para acompañar a los soldados en la batalla. Los capellanes eran personas que estaban con la encomienda de poder ministrar, edificar, instruir, animar al ejército y aparte hablarles de Dios, compartirles de la palabra de Dios. Y sobre todo eran personas que entendían el riesgo que corrían los soldados en el campo de guerra. Y ellos sabían que el hecho de estar allí para compartirle las buenas nuevas a muchos de ellos en los últimos momentos antes de morir, porque los capellanes aún tenían que enfrentar situaciones como soldados moribundos, soldados baleados, soldados agonizando. Y en ese momento comenzaban a hablarles: vuélvete a Dios, entrégale tu vida, confía en Cristo Jesús, arrepiéntete, pídele perdón de tus pecados. Y después de un momento de guerra, juntaba al ejército y les hablaba de Dios, les hablaba de Cristo, les hablaba de las buenas nuevas. Dice una anécdota, siendo capellán del ejército americano, el hijo del doctor Eastman, secretario de la Sociedad Americana de Tratados, fue herido gravemente un soldado y fue arrojado al suelo, esperando que la ambulancia lo recogiera. Este capellán, de nombre Eastman, igualmente había sido herido, había sido lastimado, estaba sangrando en medio de esa batalla. Él mismo había sido alcanzado por los proyectiles y fue trasladado junto con los heridos a un lugar donde estaba rodeado de gente que estaba sangrando y mucho cerca de la muerte. Era noche, no había luz,
Estaba todo oscuro. Y en ese contexto, este hombre, el doctor Eastman, que era capellán, que compartía la palabra, que estaba herido, oyó que un soldado levantó la voz y expresó una blasfemia a lo lejos. Aún estando el herido, él pidió que lo pudieran llevar cerca del blasfemo, porque dijo, ¿cómo es posible? Este hombre está muriendo y está gritando blasfemias. El capellán estaba también herido, tenía una lesión en una pierna, estaba con una hemorragia severa, pero de una forma o de otra fue arrastrándose hasta el lugar donde estaba aquel hombre que acababa de proferir la blasfemia. Él decía, ¿puede alguien blasfemar en un lugar como este, a las puertas de la eternidad? Tengo que acercarme a este hombre y tratar de salvar su alma. Trató de ponerse en pie, pero halló que era imposible andar. No puedo sostenerme para andar, se dijo, pero puedo voltear mi cuerpo y mantener levantada mi pierna, la pierna herida. Y así lo hizo hasta llegar cerca del moribundo, aquel que estaba blasfemando. Poco después llegó la ambulancia en busca de los heridos para llevarse entre ellos al oficial blasfemo y al capitán también, y al capellán, perdón, que también estaba herido. Sin embargo, era imposible llevarlos en medio de la oscuridad a un lugar seguro. Entonces el capellán rogó al jefe de la ambulancia que lo llevara en medio de la planicie, donde había un buen número de hombres que se hallaban agazapados y heridos. Y desde allí volvió a predicar de nuevo el evangelio, exhortando a todos a hacer las paces con Dios antes de que fuese demasiado tarde, y terminando con una oración. A alguien le pareció la escena que el capitán herido compartiendo delante de este auditorio, sin tener un púlpito, pero a pesar de las circunstancias, había compartido las buenas nuevas, exhortando a las personas a rendir sus vidas a Cristo. Es un ejemplo de la urgencia a la que somos llevados todos aquellos que conocemos el camino de la verdad. Es un ejemplo de la desesperación que debería haber en nuestro corazón al saber que hay gente a nuestro lado que está muriendo, que está a punto de partir a la eternidad. Y Dios nos ha dado no solamente el conocimiento de una verdad que es de gran valor, sino también nos ha dado una encomienda para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Él nos eligió, Él nos rescató, Él nos llamó, Él nos salvó con un propósito. No solamente que podamos llegar al cielo, no solamente que podamos alcanzar la vida eterna, sino nos llamó para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos ha permitido ahora venir a su luz admirable. De gente que no tenía misericordia o que no había alcanzado la misericordia, nos salvó, nos rescató, nos perdonó y nos ha hecho nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido por Él, real sacerdocio, para que podamos anunciar las buenas nuevas, las bondades de este Dios que tiene buena voluntad para con la gente que está perdida. Amados, es fácil caer en la comodidad. Es fácil acostumbrarnos a venir a recibir palabra y decir, bueno, que otros compartan, yo vengo, me siento,
me deleito en la doctrina, en la palabra, en la enseñanza y finalmente continúo mi vida sin entender que hay un compromiso que estamos adquiriendo. Y no estoy diciendo que la salvación sea por obras, porque no somos salvos por lo que hagamos. Pero debemos entender que Dios nos permite conocer la verdad para que nosotros podamos ser colaboradores con Él y llevar a que otros puedan igualmente conocer las buenas nuevas que le han dado una esperanza a nuestra vida. Es fácil caer en comodidad y decir solo vengo y recibo palabra, me alegro en la enseñanza, hoy aprendí algo nuevo, sin adquirir compromisos, ni entender las implicaciones de conocer la verdad de Dios. Yo vine al Evangelio hace más de 3 décadas, hace más de 30 años. Era un jovencito de aproximadamente 23, 24 años de edad cuando el Señor me alcanzó. El Señor llegó a mi vida, me convenció de pecado, me hizo ver la condición en la que yo me hallaba, me llevó al arrepentimiento. Y no solamente al arrepentimiento, sino que me llevó al Calvario y me permitió ver la cruz y entender que Jesucristo había pagado por mí, había tomado mi lugar, había sido el sustituto perfecto para llevar la culpa que yo merecía llevar. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios me rescató y me salvó, nadie tuvo que empujarme para empezar a compartir la palabra. De inmediato empecé a transmitir, a compartir lo que yo mismo había experimentado. Y de una forma o de otra empecé a hablar con amigos, con vecinos, con compañeros, con gente del pasado. Era algo que ardía en mi corazón. Repito, no hubo ninguna persona que me dijera, tienes que hacerlo. Por obligación tienes que hacerlo. Sino que fue algo que el Espíritu Santo mismo me impulsó a llevar a cabo. Lo he compartido antes. Me cuesta trabajo hablar en público. Me cuesta trabajo quizá, estar al frente de un grupo o estar exponiendo algunas enseñanzas. Por naturaleza me era muy complicado el poder estar asumiendo una responsabilidad de transmitir verdades. Pero cuando el Señor me salvó, me di cuenta que tenía que hacerlo. Y empecé a llevarlo a cabo. Y no solamente eso, sino que vi que Dios quería bendecir, quería instruir, quería edificar y quería hacer cosas en las vidas. Amado, el hecho de que tú estés aquí es una enorme oportunidad que Dios te da. De caminar con Él, de conocerle a Él, de servirle a Él, de alcanzar la vida eterna. Pero igualmente es un compromiso que adquirimos de poder ser instrumentos de Dios. Y a través de nuestras vidas llevar a que muchas personas puedan conocer el camino de la verdad. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, nos deja ver cómo es que Dios ve a las personas que llevan las buenas nuevas. Y cómo es que ve a los perdidos también. Romanos capítulo 10, versículo número 14. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo queremos que la gente pueda invocar al Dios en que no ha creído? No ha escuchado de Él, no ha escuchado de su palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y sigue preguntando el apóstol. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Los que anuncian la paz. ¿Qué paz? La paz con Dios. La reconciliación con Dios. La paz entre Dios y los hombres. ¿Cómo puede el hombre reconciliarse con Dios? ¿Cómo puede el pecador, el rebelde, el adúltero, el asesino, el secuestrador reconciliarse con Dios? A través del arrepentimiento y a través de la fe en Cristo Jesús, entendiendo lo que Él hizo por nosotros, que a través de su muerte hoy nos reconcilia y nos da la oportunidad de ser perdonados y de tener paz con Él, cuando antes había enemistad por nuestra vida de rebeldía e indiferencia. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es el Evangelio. Evangelio literalmente significa buenas nuevas. Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Dios le da al hombre la oportunidad de la reconciliación a través de Jesús, a través de lo que hizo Cristo en la cruz. Y obviamente llama al hombre a un cambio de vida, a arrepentirse, a creer en Cristo, a seguir sus pisadas, a amar a Dios y amar a su prójimo como a sí mismo. Pero dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amado, esto es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Quiere que seamos instrumentos que podamos anunciar la paz, que podamos anunciar que hay un Dios que desea que nos reconciliemos con Él. ¿Podemos quedarnos callados después de haber recibido las buenas nuevas? Después de haber experimentado la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Podemos quedar callados, indiferentes ante gente que se pierde espiritualmente, conociendo nosotros el antídoto que puede salvarlos? ¿Pudiera una persona que tiene la vacuna en contra de una epidemia que está llevando a millares a la muerte, quedarse tranquilo sabiendo que él tiene el medicamento que puede ser inoculado en el cuerpo de los enfermos y producir anticuerpos para que se recuperen? ¿Pudiera ser indiferente ante la muerte a su alrededor, teniendo él el conocimiento de las buenas nuevas, un mensaje de esperanza para la humanidad? Obviamente no. No podemos quedarnos callados. Mateo capítulo 10, versículo número 8. Es Jesús cuando mandó a sus discípulos a predicar la palabra. Mateo capítulo 10, versículo número 8. Dice la Escritura que Él les mandó: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y añade, de gracia recibisteis. ¿Qué dice? Da de gracia. Lo recibiste gratuitamente. No pagaste por el perdón de Dios. No podíamos pagar por la salvación porque merecíamos la muerte. Pero hubo alguien que tomó nuestro lugar y murió por nosotros y lo recibimos de gracia. Da de gracia lo que de gracia recibisteis. ¿Qué le está diciendo a los discípulos que mandó a predicar? ¿Qué le está diciendo a los 12 que mandó a compartir las buenas nuevas? Le está diciendo: entiendan algo, ustedes recibieron el perdón de los pecados, recibieron la gracia, recibieron las buenas nuevas. Da de gracia lo que de gracia recibisteis. Amados, ¿merecíamos el perdón de Dios? ¿Merecíamos la salvación? No, es por gracia. Es porque Él decidió salvarnos, perdonarnos y dar una salida
buscando tener misericordia de la humanidad. ¿Podemos acaso callarnos después de haber recibido la gracia de Dios? Dice la Escritura, da de gracia lo que de gracia habéis recibido. De gracia recibisteis, dad de gracia. La palabra de Dios nos habla de esta gran comisión que tenemos. Ahorita vamos a regresar a este pasaje. Pero si vamos a Mateo capítulo 28, que es el último capítulo de este evangelio, el evangelio de Mateo, podemos ver lo que es conocida como la gran comisión. Jesucristo resucitado se reúne con los discípulos y les da una instrucción de la gran encomienda que pone en sus manos. Y dice en Mateo 28, verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es la gran comisión. Y es la gran comisión que ha sido entendida por la iglesia como una responsabilidad de todo cristiano, de todo discípulo que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Dios nos llama a cumplir esta sagrada encomienda, esta encomienda de amor, que es compartir las buenas nuevas a la gente que se está perdiendo. Jesús les dice, toda potestad me es dada, o sea, tengo todo el poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. No solamente Israel, no solamente aquellos que se creían predestinados, hijos de Abraham, hijos de la promesa, sino a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y les dice y les promete, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy está aquí Jesús. Él está en medio de nosotros y Él nos sigue hablando y nos sigue comisionando para que podamos llevar las buenas nuevas. Es la gran comisión que hay que predicar, las buenas nuevas. Si vamos a Lucas, en el capítulo número 24, que es un pasaje paralelo, porque es exactamente el mismo evento. Lucas capítulo 24, es Jesús resucitado que está compartiendo con los discípulos la gran comisión igualmente. Lucas 24, versículo 46. Jesús resucitado les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Atención. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Una vez más viene la gran comisión citada aquí por otro evangelista, en este caso Lucas, y les dice que vayan a todo el mundo predicando el nombre de Jesús y el arrepentimiento para perdón de los pecados en todas las naciones. Amado, estas son las buenas nuevas. Y es un llamado de Dios a nuestras vidas.
para que podamos compartir aquello que hemos recibido, para que no guardemos silencio y no permanezcamos impávidos ante gente que está perdiendo la vida a nuestro alrededor. Obviamente, hay que ser sensibles, porque hay personas que en momento dado pueden estar preparadas para recibir la palabra. Y hay gente que puede estar muy endurecida. Hay gente que puede estar muy cerrada a la palabra. Hay gente que puede estar hoy indiferente a las verdades de Dios. Y es importante estar sensibles en quienes hay tierra buena para poder compartir las buenas nuevas. Volvemos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, estamos una vez más en el pasaje en el cual Jesús envía a los discípulos a la misión de predicar el Evangelio. Y en el verso número 11 dice, es Jesús hablándoles: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en aquella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. O sea, era importante que los discípulos pudieran informarse quién era digno. La palabra digno es muy importante, porque nos habla de una condición espiritual y de una tierra preparada para recibir las buenas nuevas. Hay gente que el día de hoy puede estar endurecida, ensoberbecida, indiferente. Pero quizá dentro de un año, ante una enfermedad, ante un duelo, ante un problema quizá familiar o económico, la tierra puede ser quebrada. Un año antes había indignidad. Un año después hay hambre, hay necesidad, hay buena disposición de recibir el Evangelio. Quizá tú mismo lo viste en tu persona. Hubo un tiempo en el cual hubo un rechazo, una indiferencia. No querías oír ni saber. Pero de pronto ciertas circunstancias cambiaron la tierra. Y empezó a haber un hambre de Dios, una necesidad, una apertura al Evangelio. Allí hay dignidad. Hay tierra preparada. Hay tierra lista para recibir la buena semilla. Volvemos a Mateo capítulo 10, verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en aquella sea digno. Infórmate, mira en quién hay dignidad, quién está abierto, quién está hambriento, quién está sensible a las cosas de Dios. Y dice, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuese digna, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad o casa y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Está hablando de gente que se cierra a la palabra, es indiferente, no quiere recibir las buenas nuevas. Obviamente la Escritura nos dice, sal de allí y busca gente que sea digna. Gente que tenga un corazón abierto, gente que quiere escuchar, gente que desee oír, gente que esté preguntando y esté ansiosa por conocer a Dios. A veces pueden preguntar, pueden inclusive cuestionar, pero se ve que es una actitud de querer llegar a entender algo que es importante, que pueda haber un convencimiento de forma racional, porque el Evangelio es racional. Y es cierto, necesitamos de la influencia del Espíritu Santo. Y de esto hablaremos un poquito más adelante. Pero hay que informarnos quiénes son dignos. Mateo capítulo 7, verso 6, es otro texto en el cual Jesús está hablando. Y pudiera parecer un texto muy duro, pero es importante entenderlo. Mateo capítulo 7, versículo 6.
Dice Jesús, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿De qué está hablando? Cuando alguien no tiene un corazón preparado, cuando alguien no quiere escuchar, cuando alguien está indiferente, lo que va a hacer es, va a pisotear la palabra, se va a reír, te va a querer hacer daño, te va a querer menospreciar, te va a querer ridiculizar. ¿Por qué? Porque no hay hambre, no hay dignidad. Y aquí la Escritura los compara con el cerdo o el perro. ¿Por qué utiliza estos conceptos? Porque la palabra de Dios dice que el cerdo vuelve al vómito y el perro vuelve al vómito y el cerdo vuelve a revolcarse en el cieno del cual fue limpiado. O sea, nos habla de una determinación de seguir haciendo lo malo, de seguir pecando, de no querer cambiar, de no querer dejar sus maldades, de no querer buscar a Dios. Obviamente alguien que está en esta condición va a rechazar la palabra, va a pisotear las perlas. Para ti son perlas, para ti son cosas muy valiosas, muy importantes, cambiaron tu vida. Jesús, el perdón, la misericordia, la palabra. Pero ellos pisotean las perlas. Y no solo eso, sino que se vuelven y te despedazan. Te hacen daño, te lastiman, se ríen de ti, te ridiculizan, se mofan de ti, se escarnecen, te escarnecen. ¿Por qué? Porque no hay un buen corazón. ¿Qué nos dice? Que debemos ver quién es digno y ahí posar. Si alguien no quiere recibir, simplemente buscaré a quien que quiera recibir. Ahora, alguien que hoy tiene un corazón duro, quizá mañana, reitero, va a tener un corazón distinto. Por las circunstancias, por los problemas, por las dificultades, por el trato del Espíritu Santo. Y de pronto aquel que en el pasado no quería recibir las buenas nuevas, ahora está ávido de poder escuchar el Evangelio. Qué importante es estar sensibles para entender los tiempos que están viviendo las personas. He escuchado esto de muchos hermanos, que familiares de ellos por los cuales oraron y nunca quisieron caminar con Dios, siempre fueron obstinados en vivir de forma incorrecta. Y de pronto, en el momento de la muerte, tienen la oportunidad de recibir las buenas nuevas. Y hay una actitud diferente, hay una humildad, hay una apertura a la palabra, hay un arrepentimiento. Pueden ver a Cristo Jesús y se ve que la promesa es cumplida. Cuando antes había total enemistad en contra de las buenas nuevas. Amados, qué importante es orar por la gente. Qué importante es ser sensibles a los tiempos que están viviendo. Qué importante es entender que hay diferentes tipos de tierra. No vamos a estudiar la parábola del sembrador, pero la conocemos. Jesús habló que el sembrador salió a sembrar la buena semilla, la buena palabra, la sana doctrina, el buen evangelio. Pero encontrará varias tierras. La tierra del camino, donde cae la semilla y es llevada por las aves rápidamente y no hay fruto. La tierra de los pedregales, que empieza a crecer, pero se ahoga porque no hay profundidad y hay mucho sol y entonces se muere el efecto de la semilla. La tierra de los espinos, que igualmente comienza a crecer, pero los espinos la ahogan y no hay un crecimiento y no hay un fruto. Y la buena tierra, donde cae la buena semilla y comienza a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Nos habla la Biblia de que habrá buena tierra, gente que recibirá las buenas nuevas, la palabra y dará fruto. Pero igualmente en el camino encontraremos a tierras de espinos, que los afanes, las riquezas ahogarán la palabra. O gente de los pedregales, que los problemas, las persecuciones, los rechazos, las críticas harán que se acobarden y se aparten de Dios. O hará que gente del camino
que es indiferente, no tenga ningún efecto la palabra en sus vidas, porque no hay oídos para oír lo que Dios quiere hablarles. Amados, pero que podamos, independientemente de eso, compartir las buenas nuevas, predicar la palabra y ser colaboradores con Dios de aquello que hemos recibido. Tenemos un llamado, y así como lo dice el título de esta predicación, hemos sido llamados para ser ministros de reconciliación. Ministros de reconciliación. Primera de Corintios capítulo 5, verso 17. Primer carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo número 17. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que hace Dios. Es segunda de Corintios 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Es lo que hace Dios. Transforma las vidas, transforma los corazones. E independientemente del pasado, que hayamos venido de los vicios, de la droga, del alcohol, del robo, de la inmoralidad, el Señor rompe las cadenas. El Señor cambia el corazón. El Señor renueva nuestra visión. Y el Señor nos da la gracia para que podamos caminar en novedad de vida. Amén. Esto es lo que hace Dios. Y es un texto que todos conocemos. Pero seguimos leyendo. Porque algunos nada más citan ese texto, pero no entienden el compromiso y responsabilidad que va de la mano con él. Seguimos leyendo, verso 18. Y todo esto proviene de Dios. Atención. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A qué nos llama? A ser ministros de reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, Dios reconcilia al pecador con Él a través de Cristo, a través de su sacrificio, a través de lo que Él hizo en la cruz y del Evangelio también. Quien nos reconcilió por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Juntamente con el perdón de los pecados, juntamente con la salvación, juntamente con la restauración, el ser humano recibe el ministerio de la reconciliación. Ministros de reconciliación. Verso 9. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso, ¿no? Qué verdades tan preciosas. Lo que está diciendo es que al ser perdonados, al ser salvados, al ser restaurados, recibimos juntamente una comisión, el ministerio de la reconciliación. Dios nos llama a ser ministros de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Que a través de nuestra vida nos lleva a reconciliar a los hombres con Dios, a reconciliar al pecador con Dios.
a llevar al pecador a que haga las paces con Dios. Pero ¿cómo va a hacer las paces? A través del Evangelio. Arrepintiéndose, creyendo en Cristo, entendiendo lo que Él hizo por nosotros. Entendiendo que a través de Cristo podemos ser restaurados en nuestra comunión con Dios. Somos llamados al ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. A eso vino Cristo, a darle al mundo la oportunidad de la reconciliación. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, a través del Evangelio, a través de las palabras de esperanza, de la sana doctrina, podemos llevar a la gente a reconciliarse con Dios. Verso 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de una nación. Por ejemplo, el embajador de Italia en México es un italiano que está en la embajada de Italia en México y que es un representante de su país en México. ¿Y para qué está aquí? Para hablar bien de Italia, para promover que empresarios mexicanos inviertan en Italia, para promover el turismo a Italia, para poder levantar el nombre de Italia y que la gente aprenda italiano, etcétera, etcétera. O sea, un embajador no va a venir a hablar mal de su país. No va a venir a quemar a su país. No va a venir a llevar a que la gente aborrezca a su país. Un embajador está para levantar el nombre de su país. Amados, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. A eso nos llama Dios, a levantar el nombre de Dios, a levantar el reino de los cielos, a levantar el nombre de Cristo. ¿Qué hace un cristiano? Hablar de Dios y hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Es un llamado, es un ministerio que adquirimos todos aquellos que estamos recibiendo la sana doctrina y que estamos siendo transformados por Dios, por la obra del Espíritu Santo. Es un llamado. No podemos quedarnos conformados diciendo, qué buena palabra, me siento domingo a domingo a recibir. Entendamos que Dios nos tiene aquí porque desea que en medio de cada uno de nosotros pueda haber un ministro de la reconciliación. Una persona que pueda ser un instrumento en sus manos para reconciliar a muchos otros con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjate qué bonito dice Pablo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Él, ponte a cuentas con Él. Entiende que Él tiene oportunidad para tu vida. Entiende que el pecado destruye, daña y acaba con la vida del hombre. Pero Dios en su misericordia te da la oportunidad de que te reconcilies con Él. Merecíamos la muerte, merecíamos la condenación eterna, pero el Señor hoy nos da la oportunidad de la reconciliación a través del Evangelio y a través del sacrificio de Cristo. ¡Qué hermoso! Es un llamado para todo aquel que recibe las buenas nuevas. Reconciliaos con Dios. Verso 21. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Jesús llevó nuestro pecado, llevó nuestra rebeldía, llevó nuestra maldad en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él fue el sustituto perfecto que pagó nuestra deuda, porque la paga del pecado es muerte, y pagó con su muerte lo que nosotros no podíamos pagar sino muriendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Cristo Jesús somos justificados.
Tenemos una nueva oportunidad. Podemos caminar de nuevo, pero de forma diferente, amando al prójimo, sirviendo a los demás, haciendo el bien a la gente que nos rodea. Este es el evangelio. Estas son las buenas nuevas, amado. Pero es un llamado para todos los presentes. Es un llamado para todos nosotros. Yo sé que la condición de cada uno aquí es diferente, y estoy enfatizando que para que alguien adquiera esta responsabilidad tiene que haber una obra de Dios en su vida. Pero para eso te ha traído Dios a este lugar, para cambiar tu corazón y para que puedas levantarte de aquí para ser un ministro de la reconciliación. Un ministro de la reconciliación. Y vemos que es algo que no está reservado únicamente para aquellos que están detrás de un púlpito. No es para los teólogos. No es para los que tienen un seminario y tienen un papel allí con ciertos créditos y aprobaron quizá algunas materias de interpretación bíblica. Amado, es un llamado para todo aquel que dice: de modo que si estamos en Cristo Jesús, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, gracias a Jesús. Esta es la condición para que podamos adquirir esta responsabilidad. Por ello es importante que podamos tenerlo claro en nuestro corazón. No es algo exclusivo de los pastores, de los predicadores. Está bien que los haya, está bien que el pastor comparta, está bien que vea por las almas, está bien que haga su labor, pero independientemente de la labor de los pastores, está la labor y la responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada discípulo, de cada cristiano, de cada persona que está recibiendo las buenas nuevas. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir que el hermano se encargue de predicar y compartir. Yo simplemente recibir, entender y deleitarme con la doctrina. No, amado, así no son las cosas, de acuerdo a la palabra de Dios. En una de las congregaciones donde comparto la palabra, en el oriente de la ciudad, cada mes nos vamos a una avenida principal y ponemos bocinas y empezamos a compartir la palabra de Dios en las calles, a la salida del metro. Y la gente sale, y la gente escucha, y la gente se ríe, y la gente se burla, y la gente grita, y la gente se para y escucha. Y algunos se quebrantan y levantan sus manos, y luego piden ayuda espiritual. ¿Son todos? No, no son todos. ¿Son muchos? No, no son muchos. Pero sí son varios, que cada día que predicamos, inclusive se sientan a escucharnos. Y se sientan por horas a escuchar la palabra. Porque predica uno y cantamos. Y predica otro y cantamos. Y predica otro y cantamos. Y son predicaciones cortas, de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. Pero estamos anunciando las buenas nuevas. Hay oportunidad para todos. Dios vino por ti. Dios quiere salvarte. No importa tu pasado. Y un día estaba un hermano ahí escuchando y le dije: hermano, tú sigues para subir y predicar. Y me dijo: no, hermano, yo no soy pastor. Le dije: hermano, no tienes que ser pastor para compartir el evangelio. Es un llamado para todo cristiano. Es un llamado para todo discípulo. Y no tenemos que esperar a que nos convoquen un día al mes para ir a predicar a la calle. Es algo que debemos hacer a diario con la gente que nos rodea. Pero obviamente ser sensibles a quienes son aquellos que Dios ha puesto y que tienen un corazón preparado. Amado, es responsabilidad de todos nosotros. Es un llamado al ministerio de la reconciliación. Somos ministros. Somos embajadores de Cristo. Por eso dice la palabra cuando Jesús habló en el sermón de la montaña: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es un pacificador? El que lleva a la gente a las paces entre Dios y los hombres.
Sí, el que busca la paz entre las personas, el que busca acabar con las guerras, pero sobre todo el que reconcilia al pecador con Dios, el que hace las paces entre Dios y los hombres a través del evangelio. Un pacificador es aquel que lleva a la gente a estar en paz con Dios. Amén. Bienaventurados, dichosos, felicísimos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué debemos predicar? La predicación de la palabra no es para hacer el evangelio más ancho, el camino más espacioso, con menos compromiso. El día de hoy vivimos un tiempo en el cual la predicación va cambiando, va mutando, porque no queremos incomodar a la gente. Entonces comienza a haber una predicación suave, agradable. Amados, el evangelio es claro y no podemos cambiarlo. Como dijo el apóstol Pedro, dura palabra es esta. Dura palabra es esta. ¿Quién podrá recibirla? Y luego dijo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Pedro le dijo a Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. La gente decía, dura palabra es esta, ¿quién podrá recibirla? Y Pedro dijo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son palabras que llevan a un cambio de vida. Son palabras que llevan a un compromiso. Son palabras que llevan a amar al prójimo. Son palabras que nos llevan a apartarnos de la maldición, de la infidelidad, del adulterio, de la fornicación, de la drogadicción. Amados, pero son palabras que nos llevan a la vida eterna, que nos llevan a caminar con Dios, a alcanzar la salvación y el perdón de los pecados. No, la predicación no es para estar divirtiendo a la gente. El día de hoy en muchos púlpitos son realmente gente que está contratada para entretener a las multitudes, para hacer buenos chistes, para hacer reír a la gente, para que la gente pase un buen momento. Y por ahí había un predicador que decía, mira, si la gente ríe mucho, es que es una buena predicación. Si la gente ríe poco, es que no eres buen predicador. Yo no veo a Jesús queriendo hacer reír a la gente. Yo veo a Jesús y a los apóstoles predicando la verdad. Y a veces lo que provocaba era todo lo contrario. Que la gente crujiera los dientes y se incomodara. Porque eran predicaciones, se confrontaban y llevaban a las personas a rendir su vida delante de Dios. No, no es una invitación a faltar al respeto tampoco. No es una invitación a predicaciones que sean demasiado duras, insensibles, que hagan huir a la gente y no que busquen a Dios. No, no es eso. Pero hay que hablar con franqueza, con amor, pero con franqueza y con sinceridad. Hoy tenemos mucha gente, muchos ministerios que lo que hacen es compartir a través del púlpito mensajes de chistes, entreteniendo a las congregaciones. Tampoco es predicarnos a nosotros mismos y estar hablando de uno y de uno y de uno. Ese no es el llamado del que comparte las buenas nuevas. Tampoco es un llamado a predicar ideologías humanas o falsas doctrinas, como el día de hoy la predicación de la prosperidad. Que le dicen a la gente, ven, busca a Dios para que seas rico, busca a Dios para que seas prosperado, busca a Dios para que tengas salud, busca a Dios para que tengas la bendición y la seguridad. Sí, Dios ayuda, Dios suple, Dios cuida, pero es importante buscarle independientemente de las circunstancias. A veces podrá haber, a veces podrá no haber. Pero hay que seguir al Señor y hay que caminar con Él, independientemente de las circunstancias. La predicación de la fe y la prosperidad, esa falsa doctrina que lleva a la gente a estar únicamente pensando y traduciendo e interpretando todo en dinero, obviamente es un evangelio totalmente corrompido y alejado de la verdad. ¿Qué debemos predicar? No debemos volvernos mendigos espirituales, porque hay muchos púlpitos que lo que hacen es estar predicando para que la gente les dé, pidiendo dinero, exponiendo sus necesidades.
Eso no es correcto. Venimos aquí a predicar a Cristo y a Cristo resucitado. ¿Qué debemos predicar? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. El apóstol Pablo, él escribe a un joven llamado Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo número 3. Y sí es cierto, le está escribiendo a Timoteo, que era un joven y era un colaborador del apóstol Pablo. Pero son verdades que deben ser aplicadas a la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Está hablando de gente que ya no sigue la sana doctrina, que ya no predican arrepentimiento, que ya no predican santidad, que ya no predican consagración, que no te hablan de negarte a ti mismo, que no te hablan de tomar la cruz, que no te hablan de seguir a Jesús. Simplemente te dicen, tú cree en Él, acepta a Cristo, pasa al frente, congrégate, ya eres cristiano y no importa cómo vivas, lo tienes garantizado. Ahí está la gente buscando la comodidad, no queriendo el sacrificio, la piedad, rehuyéndose a caminar con Jesús. Y no que el cristiano busque el sacrificio o el sufrimiento como un fin, pero en ocasiones al servir a Cristo, este vendrá. Y tenemos que estar dispuestos a perseverar poniendo los ojos en Cristo Jesús. Amén. Dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, si alguno predica un evangelio diferente, una verdad distinta, un mensaje diferente al de Jesús, ya la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina de Cristo lleva a la piedad, no a la impiedad. ¿Qué es la piedad? La pureza, la rectitud, el amor, el servicio, la humildad. Eso es lo que produce el evangelio. Lleva a la gente a la piedad. Pero si alguno no predica esto, dice la Biblia, apártate, apártate de los tales. ¿Qué debemos predicar? Debemos predicar la sana doctrina. Debemos predicar el evangelio. Debemos predicar a Cristo. Debemos predicar el camino, la enseñanza y las verdades que habló Jesucristo, nuestro Maestro. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. 4:1. Una vez más el apóstol Pablo hablando al joven Timoteo y advirtiendo de los últimos tiempos. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe, se alejarán de la verdad, se alejarán del evangelio, se alejarán del camino de la gracia. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, el apóstol Pablo nos habla acerca de esto, que habría gente que se apartaría de la verdad. Habría gente que dejaría la sana doctrina y comenzarían a caminar de una forma incorrecta, haciendo lo malo. Más adelante, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. 2 de Timoteo 4:1. Es otra vez el apóstol Pablo hablando al joven Timoteo, que apoyó para poder fundamentar
y trabajar en varias iglesias. Y le dice, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, te encarezco, te llamo, te demando. Verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo le decía a Timoteo, va a haber un tiempo en el cual la gente no va a querer escuchar la sana doctrina. No van a querer oír hablar acerca del arrepentimiento, de la fe, de la santidad, de la obediencia, del servicio. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Está muy duro, mucho compromiso. Te piden demasiado. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. O sea, empezarán a predicar cosas totalmente contrarias a lo que dice la Escritura. ¿Qué tenemos que predicar? La sana doctrina. El evangelio de Cristo, llamando a la gente al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, que la gente pueda entender lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, el amor de Dios y la misericordia de Dios por la humanidad. Tenemos que hacerlo con fe. Tenemos que hacerlo con fe, sabiendo que Dios es el que nos llama. Tenemos que hacerlo con confianza de que no somos nosotros los que hacemos la obra, sino que es el Espíritu Santo que nos usa, independientemente de nuestras cualidades o debilidades, ineptitudes o deficiencias, que a veces son las más. El Señor es el que hace la obra. Hay que hacerlo con mucha fe, teniendo confianza en Dios. Que Dios puede utilizar a cualquier persona, aun aquel que no tenga cualidades naturales, para poder compartir, testificar o desarrollar algún tema y llevar a la gente a entender ciertas verdades. Amado, a veces tendemos a ver nuestras limitaciones. Así como cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, levántate y predica la palabra. Y Moisés dijo, yo, Señor, yo soy tartamudo. Yo no puedo hablar, soy tartamudo. Y Dios le dijo, levántate. Y voy a poner también a Aarón delante de ti, para que vayan los dos. Y el Señor utilizó a ambos. Pero curiosamente, tú ves el ministerio de Moisés como un ministerio en el cual Dios lo respaldó de gran forma. Pero él decía, porque yo, Señor, sí soy tartamudo. A veces así nos pasa. Vemos nuestras limitaciones como Moisés y dejamos de ver al Dios Todopoderoso, que es el que ha prometido utilizarnos, independientemente de la condición de las personas. Hay que hacerlo con fe, pero hay que hacerlo también acompañado de oración y compasión. Oremos a Dios, pidámosle a Dios que nos ayude, roguemos a Dios que nos respalde, aprendamos a doblar nuestras rodillas y a orar por aquellas personas que van a escucharnos, porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y es Él el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículo número 8. Ya estoy terminando. Juan capítulo 16, versículo número 8. Es Jesús hablando y dice, cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien trae convicción de pecado al hombre. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de justicia al hombre también.
O sea, el Espíritu Santo es el que lleva a la persona a reconocer que está mal delante de Dios y reconocer que necesita del perdón de Dios. Pero también es el Espíritu Santo el que convence de justicia. O sea, el que lleva al pecador a decir: el Señor me ha perdonado. El Señor me ha dado una nueva oportunidad. Al pecador arrepentido y que ha creído en Cristo Jesús. Amén. Es un convencimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y hace la obra. Lleva al pecador a ver su maldad. Lleva al pecador a pedir perdón. Lleva al pecador a apartarse de la vida anterior. Y lleva al pecador a ver la cruz de Cristo. Es el Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo. Pero Él lo hace a través de nosotros. A través del cumplimiento de la gran comisión. A través de sus ministros de reconciliación. Amén. A eso nos llama el Señor. ¿Qué tenemos que hablar? Las buenas nuevas, el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1. Es el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, si había alguien que tuviera mucho conocimiento y doctrina, era Pablo. Pablo tenía mucho conocimiento, pero él dijo: me propuse no saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estamos concluyendo 2 de Corintios, capítulo 5, versículo número 18. 17, 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace Dios, ya lo estudiamos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amados, no rehuyamos al llamado de Dios. No rehuyamos a la gran comisión. No rehuyamos a lo que Dios quiere hacer con cada uno de los presentes. Obviamente Él quiere comenzar obrando aquí adentro y de allí poder utilizarte para su gloria. Pero tiene que haber valor, tiene que haber fe, tiene que haber compasión por la gente que se pierde a tu alrededor. Y tiene que haber la conciencia de que Dios te está llamando para que seas colaborador en esta obra preciosa. En una ocasión, un hombre llamado Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que fue un gran militar, un hombre que conquistó muchos reinos, un hombre que es conocido por su valentía, un estratega militar. Este hombre, en medio de sus batallas, un día conoció a un soldado que era considerado cobarde, y lo mandó llamar y le dijo: soldado, ¿cómo te llamas? Y el soldado le dijo: me llamo Alejandro, igual que él. Él se llamaba Alejandro Magno. Y llamó al soldado cobarde y vino y le dijo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Alejandro. Y le dijo Alejandro Magno:
Una de dos. O cambias tu actitud o te cambias de nombre. Pero no te puedes llamar como yo y ser un cobarde. Amados, nos decimos cristianos. Tenemos que tener el valor que tuvo Cristo, el amor que tuvo Cristo, la compasión que tuvo Cristo y el poder ser instrumentos en sus manos, porque la iglesia es llamada a ser el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo y que somos llamados para hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué no cerramos los ojos? Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está buscando. Hoy Dios te hace entender que Él te ha traído aquí no solamente para que te goces en la sana doctrina, no solamente para que entiendas su palabra. Él te ha traído a este lugar porque Él desea utilizarte. Él quiere que seas un instrumento en sus manos. Él quiere emplearte como ministro en la reconciliación. Independientemente de tu pasado, independientemente de tus limitaciones o carencias. Amado, si hay alguien limitado, yo levanto la mano. Yo decía, yo compartir la palabra, no puedo. Yo no fui llamado para eso. Amado, Dios tenía otros planes. El Señor quiere usarte. El Señor quiere usarte. Y no estoy diciendo que hay un llamado al pastorado. Estoy diciendo que Dios quiere que compartas y des de gracia lo que de gracia has recibido. Estoy diciendo que Dios nos llama a poder compartir y testificar. Y testificar lo que Él ha hecho en tu vida. Si eres una nueva criatura por la obra del Espíritu Santo, no puedes quedarte callado. No puedes guardar silencio. No puedes dejar que la gente perezca a tu alrededor, teniendo tú el antídoto para que la gente pueda ser restaurada. Amados, tenemos una gran responsabilidad. Pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle sensibilidad, pidámosle compasión, pidámosle fe, pidámosle gracia para poder hablar su palabra. Y que podamos indagar quiénes son dignos y allí posar. Allí invertir nuestro tiempo. Allí dedicar el tiempo que se requiera para que el Espíritu Santo haga la obra en los corazones, utilizando a los ministros de reconciliación. Sí es la obra del Espíritu Santo, hermano. Pero si se la dejamos a Él nada más, pues ¿para qué mandó Jesús a predicar a los discípulos? ¿Para qué hizo la gran comisión? Finalmente el Espíritu va a salvar o no va a salvar. No, amado, Él lo hace a través de la predicación de su pueblo. Él lo hace a través de tu vida. Él lo hace a través de nosotros. Esos vasos de barro que somos nosotros. No somos vasos quizá con muchas aptitudes, con muchas cualidades. Somos vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Él y no nuestra. Para que Él se lleve la gloria. Para que Él pueda dar testimonio de que es la obra del Espíritu Santo en las vidas y en los corazones. Amados, Dios está aquí. Te está hablando, te está llamando. Él quiere usarte. No digas no puedo. No digas tengo miedo. No digas tengo muchas limitaciones. Que podamos decir, como dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. Que podamos decir como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí.
Que podamos entender que independientemente de la tarea, de la misión complicada que hay delante de nosotros, tenemos un Dios todopoderoso que ha prometido acompañarnos y que dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Y Él dijo: y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Esto es lo que hace Dios con aquellos que disponen su corazón. ¿Cuántos tendremos oídos para oír lo que el Espíritu Santo hoy nos está hablando? ¿Cuántos tendremos sensibilidad para dejar que Dios obre en nuestros corazones y nos use, nos moldee? Él está aquí. ¿Cuántos pudiéramos decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis limitaciones, aquí está mi carencia? Úsame, Señor. Oí su voz que me decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor, consume mi corazón, mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mi fuerza para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. ¿Cuántos pudiéramos decirle: Señor, envíame? ¿Cuántos pudiéramos hoy orar a Dios y entregar nuestra vida en sus manos, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestra carencia, nuestros panes y nuestros peces, que son tan pocos, tan limitados, tan reducidos, para todo el hambre que hay a nuestro alrededor, para toda la necesidad que hay, pero que finalmente Él puede multiplicarlos a fin de bendecir al hambriento y a aquel que está deseoso de escuchar las buenas nuevas. ¿Cuántos pudiéramos decirle el día de hoy: heme aquí, Señor, envíame a mí? Oí tu voz que me decía:
lléname, lléname de tu celo, Señor. Consume mi corazón, mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mi fuerza para extender tu reino. Y yo respondí, y yo respondí, y yo respondí, y yo respondí, y yo respondí. Envíame a mí. Y yo respondí, y yo respondí, envíame a mí. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Ayúdanos, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Tú nos hablas, Señor. Tú nos llamas, Señor. Pero también capacitas. También respaldas. También llenas, Señor. También habilitas. También pones compasión y quebranto y fe y valor, Señor. Ayúdanos, Señor. Pon palabras en nuestra boca. Son tiempos difíciles, Señor. Son tiempos de mucha oscuridad espiritual. Son tiempos de oposición y en que mucha gente se ha endurecido, se ha cerrado a tus verdades, Señor. Pero tu verdad no cambia y tu compasión tampoco. Y tu buena voluntad tampoco ha cambiado, Señor. Úsanos, llénanos, Señor. Envíanos, respáldanos, Señor. Haz la obra en medio de nosotros. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Es amarte y darte adoración.
queremos amarte y darte adoración. Así sea, Señor. Cada miembro de nosotros, todo lo que somos, Señor, que sea para amarte, para servirte, para darte adoración, Señor, para levantar tu nombre como embajadores tuyos, Señor, como ministros de la reconciliación, como pacificadores, Señor, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús.